¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vengo con un nuevo curso que es de diodos y transistores. Es más enfocado hacia el área de electrónica, pero vamos a ver diferentes temáticas en este canal, diferentes áreas. Entonces, espero que sea de su agrado. Eh, Vamos a ver lo que sería lo más básico hasta lo más complejo. Y llevemos este curso un poco tranquilos. Bien, primero, antes que nada, vamos a ver qué es la ley de Ohm. Nosotros sabemos que es B es igual a R por I. ¿Pero qué significa esto? La ley de Ohm nos dice que la presión aplicada a un elemento es proporcional al producto de su oposición al movimiento de electrones con el flujo de electrones. Eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Ya que nosotros tenemos la ley de Ohm, vamos a ver qué es el voltaje y qué es la corriente y la resistencia. El voltaje nosotros lo podemos definir como la presión que empuja electrones. El voltaje es lo que empuja los electrones. Ahora vamos a ver lo que es corriente. La corriente es el flujo de electrones, o en este caso, movimiento de electrones. Esto sería la corriente. Y, y por último, vamos por lo que sería la resistencia. La resistencia vamos a definir como la oposición al movimiento de electrones. Esta sería la resistencia. Nosotros vamos a ocupar estas tres definiciones siempre en electrónica: voltaje, corriente y resistencia. Bueno, ya que nosotros tenemos estas definiciones, vamos a trabajar ahorita nosotros con un pequeño circuito, donde nosotros tenemos un circuito que sería este. Aquí vamos a poner una resistencia. Vamos a bajar otra aquí, vamos a poner otra resistencia. Ahora, esto le vamos a poner R1, R2. Nosotros vamos a tener una corriente que va a pasar por las dos resistencias. Vamos a
nosotros vamos a tener una corriente que va a salir de aquí y va a pasar a las dos resistencias. En este caso, como el circuito es en serie, la corriente es la misma en ambas resistencias. También nosotros vamos a... Nosotros también lo podemos poner como I en R1 y también lo podemos poner como la intensidad en la resistencia 2. Nosotros aquí vamos a tener ohms. Ahora, nosotros cómo calculamos el voltaje de la R1. Entonces, voltaje en resistencia 1 va a ser igual. En este caso sería la resistencia por la intensidad. Entonces sería R1 por I1, que sería de la resistencia 1. Para el caso de la resistencia 2, entonces sería BR2 es igual a R2 por I2. Aquí está. Aquí nosotros, como lo habíamos comentado, vamos a poner que I de la resistencia 1 va a ser igual a I2, que va a ser igual a la intensidad total. Esto nada más aplica cuando nosotros tenemos circuitos en serie. En paralelo cambia dependiendo. Y nosotros tenemos tanto circuitos así sencillos como circuitos más complejos. Nosotros si ahora colocamos un circuito en paralelo, vamos a bajarle tantito más aquí. Eso es introductorio antes de empezar con el diseño de los diodos y los transistores. De una forma más compleja. Bien, ahora nosotros vamos a colocar aquí este símbolo con en este caso este símbolo significa corriente. Vamos a poner aquí una resistencia. Este ejemplo va a ser en paralelo. Aquí tenemos una, dos. Aquí ya tenemos las dos resistencias. Esta va a ser R1. Esta va a ser R2. Aquí va a existir una corriente 1 y 1. Y acá existirá una corriente 2. En este caso, ¿cómo calculamos el voltaje? El voltaje se calcula igual. Voltaje es igual. Voltaje en R1 es igual a R1 por corriente 1. Voltaje en R2 es igual a R2 por I2.
Este es una conexión en paralelo. Ahora, nosotros aquí vamos a obtener la siguiente condición, que I1 es diferente a I2. Esto siempre va a ser de ley en un circuito en paralelo. Ahora, este circuito es equivalente a otro circuito. ¿Cómo lo sabemos? Si nosotros sumamos las dos resistencias, existe una pequeña fórmula. Entonces, la resistencia, para sumar nosotros dos resistencias en paralelo, pero ¿cómo sé que están en paralelo? Aquí nosotros tenemos un nodo y acá tenemos otro nodo. Tanto el polo negativo como el positivo de la resistencia se están tocando, entonces eso quiere decir que están en paralelo. Entonces la resistencia total va a ser igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Eso qué quiere decir? Debes de tener un circuito con dos resistencias, lo vamos a reducir a un circuito de una resistencia. El triángulo. Y este sería R total. Se va reduciendo. Se va reduciendo el circuito a algo más fácil. Bien. Nosotros conocemos dos temas que son muy importantes, el divisor de corriente y divisor de voltaje. Primero vamos a ver el divisor de corriente. Vamos a colocarlo aquí. Divisor. Nosotros pues tenemos un circuito. Aquí nuestro símbolo de corriente. Dos resistencias. Una. Dos. R1. R2. Vamos a tener una corriente 1, una corriente 2. Ahora, aquí para calcular la corriente, vamos a aplicar dos fórmulas, tanto para la corriente 1 como para la corriente 2. Y estas fórmulas es la siguiente. Para la corriente 1, nosotros la vamos a calcular multiplicando la resistencia 2 por la corriente total, en este caso sería I total, y en este caso nosotros aquí tenemos que la fuente es esta es una fuente de corriente, sobre R1 más R2. Y de este modo nosotros sacamos el valor de la corriente 1.
Para la I2 es igual. Esto es en R1, la corriente en R1. Y I2 es para la corriente en la resistencia 2. Esta va a ser en R1 multiplicada por I total y todo esto sobre la suma de las dos resistencias. R1 más R2. Esto nosotros lo podemos ver como en la L, C, K. Leyes de Kirchhoff, donde nosotros decimos que la sumatoria de las corrientes es igual a 0. Esto nada más es la sumatoria de corrientes en nodos. Ahora, ¿qué es un nodo? Nodo. Es un punto en nuestro circuito que conecta a dos o más elementos. Eso es un nodo. Ahora, aquí en el circuito que nosotros tenemos, ¿cuál es el nodo? En este caso, el nodo lo tenemos aquí. Este nodo está conectando a las dos resistencias y acá abajo también. O sea, tenemos un nodo tanto arriba como abajo. Este sería el ejemplo para divisor de corriente. Ahora vamos a ver el divisor de voltaje. Eh, Vamos a aplicar el mismo circuito. Nada más déjenme subir. Para este vamos a aplicar, vamos a ponerle con color amarillo. Entonces el voltaje en R1 va a ser igual a R1 por el voltaje total sobre la sumatoria de las resistencias. Bs es el voltaje total. Para el voltaje en R2 va a ser igual a R2 por el voltaje total sobre la sumatoria de las resistencias. R1 más R2. Y así es como nosotros calculamos el voltaje de cada elemento. Vamos a hacer un pequeño circuito para ver cómo aplicamos nosotros estas fórmulas. No va a ser complicado. Lo vamos a poner de color morado. Nosotros tenemos una alimentación de 16.8 volts.
Aquí vamos a poner una resistencia. Acá otra. Y acá otra. Aquí nuestros nodos son 1 y 2. Este nodo toca a 13 resistencias y está a 2. Esta resistencia la vamos a poner de 3.6 ohms. La de acá abajo la vamos a poner de 6 ohms. Y esta última la vamos a poner de 3 ohms. 3 ohms. Primero, antes que nada, nosotros tenemos que reducir el circuito a lo que les había comentado acá arriba. De este circuito que tiene 13 resistencias, convertirlo a un circuito que nada más tenga una resistencia, como en este caso. Para hacer eso hay que aplicar la lógica en los circuitos. Si yo aquí me doy cuenta de que yo tengo estas resistencias en paralelo, puedo aplicar la ecuación que les había comentado acá arribita. R total es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces vamos a aplicarla. A esta resistencia le vamos a poner RA, que va a ser igual a este es R1, R2 y R3. RA es igual a R2 por R3 sobre R2 más R3. Entonces RA es igual a 6 por 3, 6 por 3 sobre 6 más 3. Si yo hago esta operación, 6 por 3 me da 18 sobre 9. Eso me va a dar 2 ohms. Entonces ya tengo la primera parte del circuito. Entonces ya tengo este circuito, ya lo voy a convertir a la siguiente forma. Tengo mi resistencia, otra resistencia, aquí la pila o la alimentación. La primera es R1 y esta va a ser RA.
que RA va a ser igual a la suma de R1 más R3 más R2. Pero no porque se sumen los valores directos, no, sino porque es la suma de ambas resistencias. Entonces, otra forma de verlo es igual a R 2,3, que quiere decir que es la suma de la resistencia 2 con la resistencia 3. Ahora, ya convertimos en un circuito de 3 resistencias a 2. Ahora hay que convertir este circuito de 2 resistencias a una. 16,8 volts. Son volts. Habíamos comentado que R1 va a ser igual a 3,6 ohms y RA va a ser igual a 2 ohms. Ahora, aquí nosotros no vamos a aplicar la misma fórmula pasada. ¿Por qué? Porque el circuito ya no está en forma paralela. Ahora el circuito está de forma o de tipo serie. El tipo serie nada más se suma las dos resistencias normal. 2 más 3,6 me da 5,6. Entonces, R total va a ser igual a R1 más RA. Ahora, 3,6 que vale R1, 3,6 ohms más 2 ohms. Eso me va a dar igual a 5,6 ohms. Ahora, este circuito ya lo convertí a uno solo. Ya aquí yo ya tengo una resistencia total de 5,6 ohms y una alimentación de 16,8 volts. Ahora, ya que yo tengo estos datos, yo puedo calcular la corriente que hay en el circuito. Ya cuento con el voltaje y la resistencia. Si recordamos, nosotros habíamos dicho que el voltaje es igual a V por R. Perdón, V por RI. Si yo despejo la I que quede solita, voy a obtener que I es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, en este caso, la I total va a ser igual al voltaje que es de 16,8 volts sobre 5,6 volts. Amperios, ohms que diga. Al hacer esta división, me da 3. Es igual a 3 amperios. Bien, ya sé yo
que en todo el circuito recorren 3 amperios. ¿Cuál es el detalle aquí? Ya tengo y total. Ahora hay que calcular el voltaje en R1, el voltaje en R2, el voltaje en R3 y vamos a ver cómo aplica esto. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo con morado. Vamos a calcular primero el voltaje en R1. Voltaje en R1 va a ser igual a R1 por I R1. En este caso, si yo me voy al circuito, en este circuito, la corriente es la misma para tanto R1 como RA. Entonces, IR1 va a ser igual a la corriente total. Entonces va a ser igual a R1, que vale 3.6 ohms por la corriente que habíamos dicho que son 3 amperios. Esto me va a dar un voltaje de 10.8 volts. Ahora, el voltaje en VRA va a ser igual a RA por la intensidad de R1 esto va a ser igual a 2 ohms por 3 amperios. Eso me da 6 volts. Y si yo sumo aquí ambos voltajes, me va a dar 16.8 volts. Lo que sería nuestra alimentación que ya teníamos acá arriba, 16.8. Aquí está. Dándole continuidad a esto, vamos a calcular la intensidad en R3 y en R2. ¿Por qué? Porque ya sé que el voltaje en RA, pero recordemos que RA es la resistencia 2 más la resistencia 3, va a ser igual a 6 voltios. Entonces ya conozco yo. Ahora, como les estaba comentando, ya sé que el voltaje en RA es igual al voltaje en la resistencia 2 y 3, porque es lo mismo, nada más RA es una forma de decir que yo junté esas resistencias. Entonces, por ende, yo puedo decir que en esta parte del circuito yo tengo 6 voltios y de este lado yo tengo 10.8, perdón, 10.8 voltios. Entonces, ahora vamos a calcular la corriente de cada resistencia R2 y R3.
Entonces, la corriente en R2 va a ser igual al voltaje de R2 sobre R2. Esto va a ser igual a 6 volts sobre 6 ohms, que va a ser igual a 1 amperio. Ahora, en IR3 va a ser igual al voltaje en R3 sobre R3. Esto es igual a 6 voltios sobre 3 ohms. Y esto va a ser igual a 2 amperios. Si yo quiero acomodar todos los datos que ya calculé, podemos hacer una tabla donde podemos poner la resistencia, el voltaje y la corriente. La resistencia total es igual a 5.6 voltios. El voltaje total es 18 de 16.8. Y la intensidad total, o también conocida como IS, es igual a 3 amperios. Vamos a hacer una rayita. Vamos a poner R1 es igual a 3.6 ohms. El voltaje es igual, esto es en R1, a 10.8 volts. Y la intensidad o la corriente es igual a 3 amperios. Esto en R1. En R2 nosotros teníamos 6 ohms, un voltaje igual a 6 voltios y una intensidad igual a 1 amperio. Y por último, tengo R3 con 3 ohms, un voltaje igual a 6 voltios, igual. Y una intensidad igual a 2 amperios. Y estos serían los resultados del circuito del día de hoy.
Para la siguiente, para el siguiente video estaremos viendo otro ejemplo de otro circuito. Esto es introductorio para conocer esto, cómo funciona la ley de Ohm, para después aplicarla en el diodo y transistor, porque cada uno tiene su configuración y hay que calcular tanto voltaje como resistencia y corriente en estos mismos. Por el día de hoy pues es todo y espero verlos en el siguiente video. Hasta pronto. No olviden compartir estos videos, suscribirse, es una parte de electrónica fundamental. Y después de esto pues sigue diseño con transistores, pero es algo que iremos viendo poco a poco conforme vayamos avanzando al curso.